Esta semana nuestro campeón mundial de boxeo, Alberto Chiquito Rosell, descubrió que tenía un hermano, se llama José Luis Tello Yactayo. A él, su madre biológica le ocultó la verdadera identidad de su padre y en complicidad con su padrastro, que hizo las veces de simplemente fue cómplice de los maltratos y del rigor de la educación que este padrastro le impuso. Muy bien, un documento revelador fue la primera pista y con eso se fue donde David Nostas, ¿no es cierto?, el buscapersonas por excelencia. Y finalmente siguieron el rastro y encontraron a la familia de José Luis Tello Yactayo. El reencuentro fue absolutamente sorprendente. Fernando Díaz tiene la historia, vamos a verla. José Luis Tello Yactayo parece un personaje salido de la más cruel e inverosímil de las telenovelas. Lleva en sus hombros el peso de haber vivido 22 años de su vida engañado, con el alma herida y la mente repleta de miles de preguntas, usando un apellido paterno que no le pertenece. La verdad fue duro en mi infancia, parte de la juventud. Pasé muchas cosas terribles, en la cual yo más que todo le echo la culpa a mi madre, porque ella nunca me contó mi procedencia, quién es mi verdadero padre, porque a mí me cambiaron el apellido. A sus 44 años, este hombre, humilde chofer de mototaxi, padre de dos hijos, ha viajado desde Pucallpa para buscar en Lima el prólogo de una historia que todavía no termina de escribir. El relato de él es muy bonito, es muy humano. Es una persona bastante inocente, de provincia, ¿no? Un tipo que ha sufrido mucho. Y realmente, como tú sabes, uno se enamora de ciertas historias. De la mano de David Nostas, el más famoso buscapersonas, José Luis Tello ha llegado a día D para abrir la última puerta que le quedaba pendiente, para desbaratar por fin la mentira urdida por su propia madre, quien, sin importarle los maltratos que soportó desde niño, le ocultó el nombre de su padre biológico. Yo le echo la culpa a mi madre porque ella nunca me contó la verdad. Y yo, para enterarme que él es mi padre, me contó a mi abuela. Y para que ella me cuente, primero me preguntó cómo me había tratado Hugo Tello Rosales en Pucallpa. ¿Qué ha sido de tu vida? ¿Por qué vienes grande, hijo? Te han llevado y nunca más has vuelto a aparecer por acá. José Luis creció creyendo que su padre era Hugo Tello Rosales, un hombre que lo crió con rudeza al punto de la agresión física. Había amenaza, coacción, todo. ¿Qué más? Maltrato psicológico, no me dejaba en paz. Trabajo infantil. Bastante, yo tenía que trabajar bastante. Sin embargo, a los 22 años, descubrió este documento redactado y firmado por su madre María Yactayo Ruiz, donde se dice claramente que su verdadero papá es Juan Víctor Rosell de la Cruz. Este papel confirma que usted se apellida Rosell, y que yo su padre es Víctor Rosell de la Cruz. O sea, yo no soy Tello. Pasaron años de angustia sin saber por dónde empezar la búsqueda, hasta que un día el apellido de su verdadero padre sonó en la televisión. Bañado en gloria y en llanto, envuelto en los puños de nuestro campeón mundial de box. Peso mini mosca. Le doy un domingo y le digo, amor, le digo, fíjate en ese pata, ¿en qué se parece a mí? Le digo. Amor, me dice, es todito tu cara. Mira, tiene todos los ojos esto, tiene las orejas, que eres orejón, el mismo corte tienen ustedes. Esa nariz, me dice, es morocho igual que tú. José Luis Tello no despegó la mirada del televisor. Observó cómo el menudo boxeador enfrentaba con coraje a su rival y fue encontrando en el rostro de Alberto Chiquito Rosell algo más que un simple parecido físico. Físicamente nos parecemos mucho. ¿Usted lo veía boxear en la televisión? ¿Qué pensó? Sí, varias veces lo he visto, pero hasta ahí yo no sabía que él era mi hermano o algo parecido, ¿no? Tocó muchas puertas, fue a todas las direcciones que figuraban en el RENIEC, pero no hubo mayor resultado. La abuela me contó que mi papá se llama Juan Víctor Rosell de la Cruz, vive en Lima. Esta es la dirección de José Leal, él vive ahí. De pronto las piezas del rompecabezas comenzaron a unirse. José Luis Tello fue descubriendo que en realidad era hijo de Juan Víctor Rosell de la Cruz, el padre de Alberto Chiquito Rosell. Yo tengo 44 años cumplidos. Este 6 de julio cumplí 44 años, pero yo tengo una vida hecha. Yo si le encuentro a mi padre, a Juan Víctor Rosell, yo no tengo por qué reclamarle nada.
No tengo por qué exigirle nada, pedirle esto. No, pero lo único que sí yo quiero es encontrarlo, darle un abrazo, decirle que soy José Luis, tu hijo que alguna vez cargaste. Y nada, ser su amigo, nada más. Su madre, María Yactayo, tenía 19 años cuando salió embarazada de Juan Víctor Rosell. ¿Sí llegó a conocer al bebé? Claro, al comienzo, pues, por supuesto. Pero ¿cómo es el destino de Caprichoso? José Luis nació el 6 de julio de 1970, el mismo día que su padre biológico. ¿Cuántos cumpleaños hemos pasado y no nos hemos podido decir, papá, feliz cumpleaños, hijo, feliz cumpleaños, un abrazo, un algo? No importa la distancia, con una llamada siquiera, algo que me mezquinaron. Hay un pasaje velado en este punto de la historia. Inexplicablemente, José Luis fue llevado a la selva por su madre. Yo no había cómo buscar, cómo juzgar, ¿no? No había a quién preguntar. Pero sí buscaba, pues. Donde solía estar la mamá, iba, pues, ¿no? a verla, ¿no? A verlos y ya la encontré. En Iquitos, María Yactayo conocería a Hugo Tello Rosales, quien asumió la nueva figura paterna. Sabían que quién es mi padre, biológico, Rosell, Juan Víctor Rosell de la Cruz, pero no sabían lo que mi madre había hecho por allá. O sea, que me cambia de apellido, ella se casa con otro y me cambian el apellido. Hugo Tello Rosales fue un padre estricto, castrante, sin espacio alguno para el cariño y la atención. No había diferencias, siempre había los golpes, siempre. Y mi mamá lo único que veía que hacía era agarrarme, ella lloraba, no más. Si ella es mi madre y permite esas cosas, o sea, tranquilo, me pueden matar acá y ella no le va a doler. Y decir un alto, basta, Botello, hasta acá nomás, y decirme, hijo, ¿sabes qué? Él no es tu padre es fulano de tal, y anda, búscalo, vive en tal sitio. O algo, no lo hizo. Pero fue en 1992, cuando ya tenía 22 años, que su abuela materna le muestra esta carta poder, firmada por su madre y enviada a una tía en Lima con el fin de cobrar los 5.000 soles que mensualmente le depositaba su padre biológico, Juan Víctor Rosell de la Cruz. Y ahora cuando yo me entero de esta realidad y veo esta carta poder que mi madre le da a mi tía de Iquitos hacia Lima, entonces quiere decir que yo tenía pensión. ¿Y por qué yo tenía que trabajar duro? La carta fue firmada en 1972 y es la prueba irrefutable de que José Luis, hasta los 3 años, llevó el apellido Rosell. Era el momento de buscar la otra punta de la madeja, a la familia de Alberto Chiquito Rosell. Estamos yendo a dar el encuentro a una hermana de José Luis, que es Julia, que es, digamos, donde empezamos a jalar la hebra. Julia llega puntual a la cita. Es la hija de Juan Víctor Rosell y la hermana mayor de Chiquito, quien alguna vez escuchó a sus tíos bromear sobre la existencia de otro hermano. Me decían que yo tenía otro hermano, algo así. Y bueno, entre broma y broma no seguí con la conversación porque a veces cuando uno se pasó de copas no lo toman en serio, ¿no? Julia cuenta que su padre hoy tiene 67 años, que se casó, tuvo 5 hijos y es actualmente profesor en Cerro de Pasco. A esa altura ya no conviene reclamos, ¿no? Pero sí de hecho que va a haber preguntas, tanto de ambas partes va a haber preguntas y habrá respuestas. Esas respuestas el único que tiene es mi papá. Está nerviosa, impactada con la historia, pero no tiene idea que su hermano José Luis está más cerca de lo que piensa. ¿Preparada? ¿Para qué? Conocer a tu hermano, para conocer a José Luis. ¿Ahorita? Lo tienes ahí frente. ¿Él es? Julia, él es José Luis, tu hermano. ¿José? Sí, Hola. Nunca nos conocimos, pero de verdad estoy emocionado. Está un poco fuerte, no puedo creerlo. Eres... ¿Reconoces gestos parecidos? Te pareces mucho a mi papá. José Luis le hizo muchas preguntas, pero sobre todo quería saber si su padre tendría ganas de verlo. Tuvimos que ir entonces a buscarlo en su casa de Villa El Salvador. Estás a pocos metros de la casa de tu verdadero padre. ¿Qué te dice tu corazón?
Me siento nervioso, ¿verdad? Hay sentimientos encontrados. No sé, me siento un poco... La reacción, tú sabes, a veces el ser humano es impredecible. Sí, no sé qué mira mi papá, ¿no? Que nunca nos hemos visto. La casa de donde vive tu padre y está la puerta abierta para que ingreses tú porque ellos quieren conocerte, quieren ver. ¿Cómo está? Esta semana nuestro campeón mundial de boxeo, Alberto Chiquito Rosell, descubrió que tenía un hermano, se llama José Luis Tello Yactayo. A él, su madre biológica le ocultó la verdadera identidad de su padre y en complicidad con su padrastro, que hizo las veces de simplemente fue cómplice de los maltratos y del rigor de la educación que este padrastro le impuso. Muy bien, un documento revelador fue la primera pista y con eso se fue donde David Nostas, ¿no es cierto?, el buscapersonas por excelencia. Y finalmente siguieron el rastro y encontraron a la familia de José Luis Tello Yactayo. El reencuentro fue absolutamente sorprendente. Fernando Díaz tiene la historia, vamos a verla. José Luis Tello Yactayo parece un personaje salido de la más cruel e inverosímil de las telenovelas. Lleva en sus hombros el peso de haber vivido 22 años de su vida engañado, con el alma herida y la mente repleta de miles de preguntas, usando un apellido paterno que no le pertenece. La verdad fue duro en mi infancia, parte de la juventud. Pasé muchas cosas terribles, en la cual yo más que todo le echo la culpa a mi madre, porque ella nunca me contó mi procedencia, quién es mi verdadero padre, porque a mí me cambiaron el apellido. A sus 44 años, este hombre, humilde chofer de mototaxi, padre de dos hijos, ha viajado desde Pucallpa para buscar en Lima el prólogo de una historia que todavía no termina de escribir. El relato de él es muy bonito, es muy humano. Es una persona bastante... Sin dudar un segundo, recibió con los guantes abiertos al nuevo integrante de esta familia. Mira tu foto. ¿Eres José Luis? Tu hermano, el grande Chiquito Rosell. Yo quiero que sepas, mi corazón, de que nunca has estado solo. Que nunca has estado solo. Dios sabe por qué hace las cosas, y el destino nos vuelve a juntar, pero esta vez para que estés junto con nosotros para siempre. Se dieron cuenta entonces que había, además de un enorme parecido físico, una afición compartida por el boxeo. ¿Había visto mis peleas algo? Claro, siempre. Como todo peruano, ¿no? Bien, alentando, porque yo también tiro mis broncas. Yo allá en Pucallpa peleaba con mi guante de muchacho. ¿Me has hecho barra o no? Siempre, como todo peruano. Es por eso que la sangre llama. José Luis no olvidará jamás esta tarde de septiembre, el día en que encontró a su verdadero padre y supo la historia completa de su origen. 44 años no son nada cuando es la misma sangre, esa que corre por las venas, la encargada de curar, la más grande de las heridas. Pero ¿verdad? Es que son igualitos, qué historia tan maravillosa. Queremos felicitar a David Nostas porque este 20 de septiembre cumple 20 años haciendo posible estas cosas extraordinarias. Reunir a seres queridos porque por circunstancias que escapan a ellos mismos fueron separados y luego, gracias a David, los reúne. Felicitaciones, David. Tenemos que hacer una pausa, vamos a regresar con